Abril, día 30 del año 2020 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. Santa Catalina de Siena, Virgen. Santa Catalina, a quien hicieron tan célebre en el mundo los extraordinarios favores que recibió del cielo casi desde la cuna, fue hija de un tintorero de Siena en Toscana, llamado Jacobo Benincasio. Nació Catalina gemela y acompañada de otra hermanita suya, el año de 1347, y su madre, Lapa, por cierto movimiento de especial amor a esta niña, se resolvió a criarla, aunque no lo había hecho con ninguno de sus demás hijos. La alegría natural y el humor festivo que mostró desde luego la niña Catalina movió a todos a darla el epíteto de Eufrosina, y la innata propensión que en medio de su alegría descubrió a todo lo que era virtud, la mereció ya a la edad de 5 años el general renombre de la Santica. Puédese decir que la virtud se anticipó en ella a la razón, y la razón a la edad. Luego que hubo aprendido el Ave María, notaron que siempre que subía las escaleras de su casa, se paraba en cada escalón para rezarla. Parece que había nacido con ella la devoción a la Madre de Dios, y el Hijo la inspiró un deseo tan ardiente de consagrarse toda a él y de no tener otro esposo, que al entrar en los 8 años hizo voto de perpetua castidad. Desde entonces fueron más abundantes los favores y más visibles los progresos que hacía en la virtud. Una visión que se cree tuvo en aquel tiempo en que se la apareció Jesucristo, la abrazó tanto en su divino amor que fue víctima de sus incendios. Desde aquel instante todo su gusto fue la soledad y la oración. Hiciéronsela muy familiares la abstinencia y el ayuno, y otras ingeniosas mortificaciones que ocultaba cuidadosamente a sus padres. Todo su connato era agradar y complacer a su celestial esposo. Costóla bien cara una leve condescendencia, viendo su madre que en ninguna de sus hijas podría prometerse tanto un ventajoso acomodo como en las sobresalientes prendas de Catalina, la mandó que se vistiese con menos desaseo, o no con tanto descuido, y que cultivase las dotes naturales que el Señor la había adornado. Instábala sobre lo mismo otra hermana suya casada, y no la dejaban sosegar. Para librarse de esta especie de persecución doméstica, consintió Catalina en dejarse rizar el cabello, pero conociendo en la oración lo mucho que había desagradado a Dios esta complacencia, concibió tan vivo dolor y arrepentimiento que toda la vida la lloró como el mayor pecado que había cometido, y tenía cuidado de acusarse todos los años de él con muchas lágrimas. No gustaba a sus padres la inclinación al retiro que mostraba Catalina. Pretendíala por esposa un caballero a quien había prendado su virtud y su hermosura, y toda la familia celebraba mucho esta buena conveniencia. Pero nuestra santa, viéndose apurada para la que prestase su consentimiento, tomó la resolución de cortarse el cabello, y para hacer ver a todo el mundo que no quería oír otro esposo más que a Jesucristo, se echó un velo sobre la cabeza. No se pudo ponderar cuánto sintieron sus padres una determinación tan inesperada, y así, en despique y para que abandonase todo pensamiento de devoción, la cargaron con el cuidado de toda la casa, mandándola hacer los oficios más bajos y más penosos de ella. Aunque esta penosa humillación la indemnizaba en parte de la pérdida del tiempo que la quitaban para dedicarse a Dios, la mortificó mucho verse privada de su dulce soledad. Quejándose al Señor un día de esto, oyó una voz interior que la dijo que fabricase dentro de su corazón una celdilla, en la cual podía retirarse y vivir muy sola en medio del tráfago y gobierno de la casa. Desde aquel instante
no perdió de vista a Dios, sin que interrumpiese su oración la multitud de ocupaciones, mostrando bien en la risueña alegría del semblante la tranquilidad de que gozaba su corazón. Finalmente, su constancia desarmó la cólera de sus padres, porque observando el padre su perseverancia y su igualdad en la virtud, conoció que era Dios el autor de sus resoluciones, y prendada la madre no menos de una paciencia que de su apacibilidad, determinó no oponerse a la voluntad del Señor, y ambos la dejaron la libertad de seguir las inspiraciones de la gracia. Valióse Catalina de esta licencia para ensayarse en el rigor de la vida que pensaba llevar, entrando en la tercera orden de la penitencia del Padre Santo Domingo. Abstúvose absolutamente de beber vino y de comer carne, no comiendo más que hierbas crudas sin pan. 2 tablas sin jergón ni colchón la servían de cama, de mesa y de silla. En vez de cilicio se ciñó el cuerpo con una cadena de hierro armada de puntas, que nunca se quitó hasta pocas horas antes de su muerte. Y entonces, por obediencia, a la edad de 18 años se prohibió para siempre el uso del lienzo, y desde entonces fue su vida un continuo ayuno y un prodigio de penitencia. Apenas tomaba 1 hora de sueño por la noche, todo lo restante de ella lo pasaba en oración. Confesó a su director que ninguna cosa le había costado tanto como vencer el sueño. Cada día tomaba 3 sangrientas disciplinas con inocente crueldad. Apenas se puede comprender cómo una tierna doncellita de la edad de 18 años, de salud débil y de complexión delicada, tenía fuerzas para tan espantosas penitencias. Todo el cuidado de su director era moderarlas, poniendo límites a los excesivos deseos que tenía Catalina de mortificarse. Por este tiempo cayó enferma, y como su madre, que la quería mucho, aunque la había mortificado tanto, se sobresaltase extrañamente, la declaró Catalina que su salud dependía absolutamente de entrar en la tercera orden de Santo Domingo, lo que obligó a la madre a pedir ella misma a las beatas que admitiesen a su hija, no obstante de haberse opuesto siempre a esta resolución. Recibió el hábito y con él aquella extraordinaria abundancia de dones sobrenaturales que hicieron a Catalina una de las más célebres santas de estos últimos siglos, libre ya de todos los estorbos que en cierta manera aprisionaban su fervor y sus devociones. Se prescribió a sí misma un riguroso silencio por espacio de 3 años, en cuyo tiempo no habló más que con su confesor, ni salió de su celdilla sino para ir a la iglesia. Impúsose como una ley de pasar en oración todo el tiempo de la noche, que los religiosos no estuviesen en el coro. Aun el corto descanso que tomaba sobre unas tablas o sobre la desnuda tierra tampoco interrumpía su oración, siendo tan extraordinario su fervor y tanto el rigor de sus penitencias que todos estaban persuadidos que sólo vivía por milagro. Invisible esta Santa Virgen a todas las demás criaturas, gustaba sosegada y plácidamente de aquellas espirituales dulzuras que son como anticipados destellos de las delicias del cielo. Cuando irritado y envidioso el infierno de su inocencia excitó contra ella una tempestad horrible, sintióse asaltada su imaginación de los pensamientos más feos y más torpes, y combatido su purísimo corazón de las tentaciones más vergonzosas y más impuras. Fue tanto mayor su sobresalto cuanto era más perfecta y más delicada su pureza. En vano dobló la oración, aumentó las penitencias, y se esforzó a apagar con sus lágrimas las llamas de aquel incendio, porque el Señor quería acrisolar su virtud con aquella dolorosa prueba, haciéndola conocer mejor la fuerza y la necesidad de su gracia, y disponerla por medio de estas humillaciones para recibir los favores divinos más extraordinarios. Terminóse el combate, y fue señal de la victoria una aparición de la Santísima Virgen y de su dulcísimo Hijo, a cuya vista se disiparon los vapores,
y volvió a amanecer en el alma la serenidad. Desde aquel día todo fue una perpetua serie de éxtasis, de arrobamientos y de frecuentes revelaciones. Pasaba días enteros arrobada en íntima comunicación con su Dios, conversaba con los santos del cielo familiar y ordinariamente, pero sobre todo era admirable su singular familiaridad con la Santísima Virgen, a quien llamaba su querida Madre, y con Jesucristo, su divino Esposo. El reverendísimo padre Fray Raimundo de Capua, general de la Orden de Santo Domingo y confesor de nuestra Santa, que escribió su vida, asegura que, doblando sus oraciones y penitencias en los últimos días del carnaval, se sintió movida en el fervor de su oración a pedir al Señor una fe tan viva que nunca pudiese debilitarse y una fidelidad a toda prueba, que la asegurase la dicha de ser eternamente esposa agradable a sus divinos ojos. Añade el mismo historiador que al punto se la apareció Jesucristo acompañado de la Santísima Virgen, de San Juan, de Santo Domingo y de otros santos, y la declaró que había sido oída su oración, que la otorgaba su súplica, y que desde allí en adelante se dignaba recibirla por esposa suya, dándola por señal un anillo que debía tener en el dedo todo el resto de su vida. Hasta este tiempo vivía Catalina como enterrada en su soledad y en su celda, sin dejarse ver más que en la iglesia y al pie de los altares, pero después de este insigne favor la dio a entender su celestial esposo, que pedía la caridad se dejase ver en el mundo un poco más. Dio principio a los ejercicios exteriores de esta virtud, encargándose de la asistencia de dos pobres mujeres enfermas. Una de ellas, llamada Teca, estaba cubierta de tan asquerosa lepra que ninguno se atrevía a arrimarse a ella, y ya se trataba de echarla fuera de la ciudad. Viéndola Catalina abandonada de todos, tomó de su cuenta cuidarla por sí misma, y 2 veces al día la visitaba para socorrerla en sus necesidades. En lugar de agradecer Teca tan extraordinaria caridad, siempre recibía a Catalina con enfado, tratábala con desabrimiento y cargábala de injurias, como si la Santa Virgen fuese esclava de la ingratísima enferma. Pero este bárbaro desconocimiento encendía más la caridad de Catalina, y la sirvió hasta que expiró con celo ardiente y con una constancia asombrosa. La otra mujer se llamaba Andrea, y tenía un pecho cancerado y tan hediondamente podrido que no había quien pudiese tolerar el mal olor. Los primeros días se mostró no sólo agradecida, sino confusa en vista de una caridad tan portentosa, pero acostumbrándose a ella insensiblemente, llegó a olvidarse tanto del beneficio que manchó la honra de su bienhechora con las más feas calumnias, publicando que andaba divertida y que empleaba en la torpeza el tiempo que fingía retirarse para hacer oración. Juntóse a esta mala mujer otra tan mala como ella, llamada Palmerina, y ambas supieron vestir con tan vivos colores la impostura que no sólo la persuadieron a los disolutos, pero aún la hicieron creer a muchos buenos. Sin embargo, de ser tan sensible y tan afrentosa la calumnia, no despegó Catalina sus labios para justificarse, y sólo cuidó de doblar sus visitas y sus limosnas a la enferma. Como un día sintiese cierta repugnancia en servirla, la generosa Virgen aplicó su purísima boca a la hedionda llaga en la calumnia a la fuerza de beneficios. Reconocieron en fin su culpa aquellas pobres mujeres, y publicaron la inocencia de nuestra santa, cuya humildad tuvo más que padecer en esta justificación que en aquel feo borrón de su fama. La caridad que usaba con los pobres hubiera agotado los fondos que encontraba en su familia y fuera de ella, y no haber suplido Dios tantas veces algunos milagros. El mismo Cristo, disfrazado en figura de pobre, quiso al parecer experimentar hasta dónde llegaba su caridad y su paciencia. Después de haberle dado Catalina todo lo que había podido recoger, como el pobre aún no se mostrase satisfecho, ella le rogó que tomase también aquello que era de su uso. Apareciósela el Salvador
la noche siguiente y la dio a entender de un modo tan tierno como lleno de consuelo que él era aquel pobre a quien había socorrido con tanta generosidad el día antecedente. Al paso que era inmensa su caridad, era también excesivo su celo por la salvación de las almas, siendo pocos los miserables a quienes no convirtiese al mismo tiempo que los socorría. En una palabra, la vida de esta insigne santa fue una serie de maravillas, fue toda un continuo milagro. Perdió enteramente el gusto y aun el uso de todo género de comida. Sustentábase con la Eucaristía, siendo este pan de ángeles casi su único alimento. Una vez pasó desde el principio de la Cuaresma hasta la Ascensión sin probar otro bocado, sirviéndola de sustento la comunión que recibía cada día. Dijo un día a su confesor que su divino esposo y ella habían trocado de corazones, y que aquél la había impreso sus sagradas llagas, cuyo vivísimo dolor sentía sin intermisión en los lugares correspondientes, aunque había alcanzado de él que este favor se ocultase a los ojos de los hombres. Añadió el cielo a estas gracias un don de entendimiento y de sabiduría tan elevado que se la miraba como oráculo de su siglo. Varias obras que tenemos con el nombre de Santa Catalina y singularmente muchas cartas que escribió a los papas, a los cardenales y a varios príncipes son pruebas convincentes de su ingenio, de su cultura y de su discernimiento. Habiéndola obligado el bien público de la Iglesia a salir de su retiro, dio al mundo una prueba más de que la verdadera santidad está reñida con la inacción y con la poltronería, y que los santos saben dejar las dulzuras de la soledad cuando quiere Dios servirse de ellos para los negocios exteriores. Como los florentinos se hubiesen sublevado contra la Iglesia romana y el Papa Gregorio XI los hubiese excomulgado por esta rebelión, creyeron que ninguna persona sería más a propósito para negociar su reconciliación con nuestra Catalina, y así la nombraron por su diputada al Papa, que residía en Aviñón. Recibiéronla el Santo Padre y los cardenales con todo el respeto que merecía su virtud, y no la costó mucho aplacar el ánimo del pontífice, quien difirió tanto a su dictamen, que quiso fuese sola el árbitro de la paz, que conceda a los florentinos, pero Catalina no tenía menos en el corazón otro negocio de mucho mayor importancia, que era la restitución de los papas a Roma, de donde hacía 70 años que se habían ausentado. Reprendiendo un día el Papa Gregorio a cierto obispo porque no residía en su obispado, le respondió: Santísimo Padre, en eso no hago más que imitar el ejemplo de los papas, que hace 70 años que no residen en el suyo. Aunque la respuesta fue irreverente y atrevida, hizo tanta fuerza al Papa que en el mismo instante hizo voto en su corazón de restituir a Roma la silla apostólica. Y consultando este punto con nuestra santa, sin declararla el voto que había hecho, le respondió Catalina: Santísimo Padre, ¿por qué consulta su santidad sobre una cosa que ya tiene ofrecida a Dios? De lo que, admirado el Papa, porque sólo Dios podía saber el voto que había hecho, no deliberó más, y partiendo de Aviñón el día 13 de septiembre de 1376, entró en Roma el 17 de enero del año siguiente. Luego llamó a la santa a aquella corte y, aprovechándose mucho de sus consejos, no confiaba menos en la eficacia de sus oraciones. A la muerte del Papa, que sucedió 2 años después, se siguió un funesto cisma. Urbano VI, sucesor de Gregorio, no honró menos a Santa Catalina que su predecesor, y convencida la santa de que éste era el legítimo pastor de la Iglesia, trabajó con todas sus fuerzas en que todos le reconociesen por tal, experimentándose principalmente en esta importante ocasión cuanto poder tenía en los corazones no sólo la opinión de su eminente virtud, sino su admirable ingenio, su elocuencia, su ánimo varonil, su comprensión y su extraordinaria capacidad. Había resuelto el Papa enviarla por diputada
y como legada suya a la reina de Nápoles y de Sicilia. Y la santa, llena de fe y de caridad, de celo y de valor, estaba determinada ya a emprenderlo todo para la mayor gloria de Dios, cuando se sintió acometida de una grave enfermedad. 4 meses estuvo padeciendo dolores tan vivos y tan extraordinarios que nadie dudaba era aquella enfermedad tan sobrenatural como se consideraba su vida milagrosa. Mostró una paciencia tan heroica en todos sus males que por ningún otro lado se manifestó su espíritu tan grande como por éste, siendo cierto que las aflicciones y trabajos en que Dios la ejerció casi sin intermisión por todo el tiempo de su vida la hicieron mucho más admirable que las brillantes y ruidosas acciones que tanto se admiraban en ella. Fue su preciosa muerte parecida en todo a su santa vida. Suspiros, éxtasis, arrobos, incendios de amor divino fueron toda su agonía. Desgastada al rigor de sus incomprensibles penitencias, consumida de trabajos, colmada de gracias y merecimientos, expiró en Roma el día 29 de abril del año 1380, a los 33 de su edad, dejando no sólo a sus hermanas, de quienes fue superiora, sino a todos los fieles, admirables ejemplos de todas las virtudes, pero singularmente de la omnipotente fuerza de la divina gracia. Estuvo algunos días expuesto el santo cuerpo a la veneración pública, y después fue enterrado solemnemente en la iglesia de la Minerva, donde presto confirmó el Señor con nuevos milagros la opinión de santidad que había merecido en vida. El año 1461 fue canonizada por el Papa Pío II, con toda la solemnidad y pompa que correspondía a la singular veneración y confianza que siempre han tenido todos los pueblos en esta insigne santa. Adórese en Cena su cráneo. Y el convento de los dominicos de San Sixto de Roma una mano entera, como también un pie entero en Venecia, en el convento de las monjas dominicas. Es cierto que mucho tiempo antes de Santa Catalina de Sena florecía ya en todo el orbe cristiano la tercera orden de penitencia del patriarca Santo Domingo, por la vida ejemplar de un gran número de personas, que sin encerrarse en el claustro observaban con exactitud en el mundo la tercera regla de Santo Domingo, acreditando así de una manera sensible que se puede vivir en el siglo y vivir como perfecto cristiano. Pero no se puede dudar que la alta reputación de nuestra santa añadió un nuevo y brillante esplendor a esta congregación, la que continúa en edificar en el mundo con las eminentes virtudes que practican los que tienen la dicha de alistarse en ella. Suelen en algunas partes llamar monjas de Santa Catalina a todas las religiosas dominicas, cuyo sagrado orden es uno de los más célebres que se veneran en la universal Iglesia, y es mucho más distinguido por el resplendor de las virtudes en que se ejercitan las que la profesan, que por la nobleza y las prendas naturales que las adornan, notándose en todo él una observancia constante, una virtud humilde, ejemplar y nada afectada, un grande espíritu de unión y una como innata aversión a todo lo que respira novedad perniciosa. Martirologio romano. En Roma, Santa Catalina de Sena, del orden de Santo Domingo, muy célebre por su santidad de vida y milagros, a quien puso en el catálogo de las santas vírgenes el Papa Pío II. En Lambesa, en Numidia, la fiesta de los santos mártires Mariano Lector y Santiago Diácono. El primero, habiendo ya confesado a Jesucristo y vencido los rigores de la persecución de Decio, fue preso segunda vez con su ilustre compañero, y ambos, después de haber padecido crueles e inauditos tormentos durante los cuales fueron fortalecidos por 2 veces con revelaciones divinas, fueron degollados en compañía de otros muchos cristianos. En Saintés, San Eutropio, obispo y mártir, a quien el Papa San Clemente consagró y envió a Francia, en donde predicó mucho tiempo, y habiéndosele machacado la cabeza por la confesión de Jesucristo, consumó su martirio. En Córdoba, los santos Amador presbítero, Pedro solitario y Luis mártires. En Novara, San Lorenzo presbítero, martirizado con 2 niños que educaba.
En Alejandría, San Afrodisio, presbítero, y otros 30 santos mártires. En Efeso, San Máximo, mártir, que fue coronado en la persecución de Decio. En Fermo, en la Marca de Ancona, Santa Sofía, virgen y mártir. En Nápoles, San Severo, obispo, el cual, entre otras maravillas, hizo la de resucitar momentáneamente a un muerto para convencer la falsedad de un impostor que repetía unos créditos contra una vida y sus pupilos. En Euria, en Epiro, San Donato obispo, que vivió con gran reputación de santidad en tiempo del emperador Teodosio. La misa es en honra de la santa y la oración la siguiente. Concédenos, oh Dios Todopoderoso, que pues celebremos el nacimiento al cielo de tu bienaventurada Virgen Catalina, nos alegremos santamente con su anual solemnidad y nos aprovechemos del ejemplo de su eminente virtud, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 10 y 11 de la segunda de San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que se gloria, glóriese en el Señor, porque el que se alaba a sí mismo no es el que está acrisolado, sino aquel a quien alaba Dios. Ojalá sufriereis algún poco de mi ignorancia, pero con todo eso sufridme, porque yo os celo por celo que tengo de Dios, puesto que os he desposado para presentaros como una casta virgen a un solo hombre, a Cristo. Reflexiones. ¿Hay por ventura título más tierno, más glorioso, ni más respetable entre todos aquellos con que la bondad de Dios honra a las almas que el título de esposa de Jesucristo? Pues este es el título y el privilegio de las vírgenes. Ellas llevan escrito en la frente su nombre y el nombre de su padre, para que se entienda que le pertenecen por un título muy especial. Ellas cantan en el cielo delante del mismo trono un cántico casi nuevo, que nadie puede cantar sino las almas privilegiadas que nunca mancharon su pureza. Pero no es solamente en el cielo donde logra la virginidad aureolas y privilegios, aun en la tierra aquellas gracias de particular distinción, aquellos singularísimos favores, aquellos dones extraordinarios que pueden dispensarse en esta vida, están particularmente destinados para las vírgenes. Y aunque es cierto que Dios es liberal con las almas fieles en todos estados, las vírgenes parece que adquieren no sé qué particular derecho a su más íntima comunicación y a las mayores gracias. Dichosas, dice el sabio, aquellas almas puras y sin mancha, que no permitieron se marchitase, ni aun se ajase jamás la flor de su pureza, porque ellas gozarán de una fe viva, activa y operativa. Ningún pecado debilita tanto la fe como el de la impureza. Herencia ordinaria es de las vírgenes un don de oración y de contemplación muy extraordinario. La carne embrutece el espíritu. La vista de Dios solo se promete a los corazones puros. Se admira la sequedad y la falta de luces espirituales que se experimenta en la oración, sin advertir que la serenidad y el rocío pide calma. En las tierras húmedas y pantanosas siempre reinan las nieblas, ni el cielo se descubre nunca sereno, sino cuando sopla el aire puro. Experiméntense una fe lánguida y amortiguada, créese con poco fervor, y tal vez insensiblemente se duda de algunos artículos. ¿Qué mucho? ¿Son acaso muy puras las costumbres? ¿Está limpio el corazón? ¿Ese cuerpo es templo santo del Dios vivo? Pues desengañémonos que la fe se alienta con la pureza. Como la virginidad nos aproxima tanto al estado de los ángeles, también nos pone a cubierto de las tempestades que son tan frecuentes en el mundo. Manda Dios a Moisés que pase a cuchillo a los madianitas, pero le ordena que perdone a las doncellas. Son un misterio escondido, a muchas las excelencias y los privilegios que goza la virginidad. Es un don de Dios, pero con este solo don, cuántas dificultades se allanan, cuántas pasiones se vencen, cuántos monstruos se doman. El que no tiene mujer, dice San Pablo, atiende a las cosas que son del Señor y cuida de agradar a Dios, pero el que la tiene
atiende a las cosas que son del mundo y a los medios de agradar a su mujer, con lo que se hace preciso que su corazón esté repartido. De la misma manera, una mujer que no está casada, una virgen, solo atiende a las cosas que son del Señor, para ser santa de cuerpo y de espíritu, pero al contrario, la que está casada piensa en las cosas del mundo y en los medios de agradar a su marido. Si se penetrara bien el alma y el sentido de un razonamiento tan cabal como verdadero, ¿qué efecto no produciría? ¿Y qué gracias no estarían dando a Dios continuamente aquellas almas privilegiadas a quienes ha favorecido con tan excelente don, aquellas personas religiosas a quienes parece que el mismo Señor ha separado de los demás para sí solo? ¿Qué alto concepto formarían de la elevación de su estado? ¿Con qué cuidado, con qué vigilancia se conservarían esta preciosísima flor? Porque en realidad, ¿qué condición hay más dichosa, ni aún más respetable en el mundo que la suya? El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. Pero 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Mas las 5 necias, habiendo tomado las lámparas, no llevaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con las lámparas. Y tardando el esposo, comenzaron a cabecear, y se durmieron todas. Pero a eso de medianoche se oyó un gran clamor: Mirad, que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Mas las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque se apagan nuestras lámparas. Respondieron las prudentes, diciendo: No sea que no baste para nosotros y para vosotras. Id más bien a los que lo venden, y comprad para vosotras. Pero mientras iban a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban prevenidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Al fin llegan también las demás vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él responde y dice: En verdad os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Meditación de la mayor desdicha del hombre. Punto primero. Considera que la mayor desdicha del hombre es ser reprobado, ser arrojado de la presencia de Dios. Nescio vos. La mayor felicidad del hombre es la posesión de Dios. ¿Quién se atreverá a negar esta verdad? Luego, su mayor desdicha es perderle para siempre. El hombre fue criado únicamente para Dios. Este es nuestro fin, este nuestra satisfacción, este nuestro centro, sobre lo cual no hay más que consultar a nuestro corazón. Después de más de 6000 años que todos los hombres trabajan en hacerse felices, ninguno ha encontrado hasta ahora la satisfacción llena y perfecta que fijase todos sus deseos. Queda siempre en el corazón humano un inmenso vacío que no pueden llenar todos los objetos criados. Y esto es porque el hombre no fue criado para ellos. Es preciso que eleve a Dios todas sus ansias, y desde el mismo instante en que toma este partido, experimenta en su corazón una paz, un consuelo, una dulzura que no pudo encontrar en otra parte. Solo Dios es su fin y el centro de su reposo, esto aún desde esta vida. ¿Qué será en el cielo por toda la eternidad? Allí cuando Dios se comunica amorosamente al alma, allí cuando Dios se entrega todo a ella sin reserva, allí cuando el alma entera se engolfa, se anega y, por decirlo así, se pierde en la felicidad del Señor. Concibe, si es posible, el infinito valor, la inmensidad de esta dicha, pero concibe también por esto mismo qué desdicha es perder a Dios, ser aborrecido, ser reprobado de Dios, ser objeto funesto de su odio y de su cólera. Nescio vos. Aunque hubiera sido el más grande monarca del universo, el hombre más poderoso y más feliz que ha conocido los siglos, si en el punto que expiras oyes de la boca de Dios: Nescio vos, no te conozco, no sé quién eres, ni lo sabré, ni te conoceré jamás. Siempre te mirarán mis ojos con horror, siempre serás abominable a mi corazón, siempre serás objeto de mi más viva indignación. Nescio vos, ¿qué comenzarás a hacer desde entonces? ¿Y qué serás por toda la eternidad? Caer en la desgracia de un padre, de un protector poderoso, de quien pendía toda nuestra fortuna, de un amigo que era todo nuestro consuelo, es sin duda situación triste y melancólica. Perder un pleito que arrastra tras de sí
la ruina de toda una familia, incurrir en la desgracia del príncipe, y por esta desgracia perder la honra, los bienes, los empleos y la patria, parece que se debiera preferir la muerte a esta condena e infortunios. Pero en buena fe, ¿qué es todo esto comparado con la condenación eterna? ¿Qué decretos de príncipe, qué sentencias de magistrado, qué públicos pregones pueden cotejarse con aquel necio voz de un Dios justísimamente irritado? ¿Qué rayo que más espante, que más aniquile, que más desespere que aquellas tristes palabras? Haced, Señor, que yo comprenda todo el sentido, todo el rigor de ellas, que guste en esta vida toda su amargura, para no oírlas jamás de vuestra boca por toda la eternidad. Penetrad todo mi cuerpo de vuestro santo temor, para que este santo estremecimiento me libre de vuestros terribles juicios. Punto segundo. Considera que no hay en este mundo desgracia que no tenga recurso, infortunio que carezca de esperanza, ni trabajo que no pueda tener algún alivio. Pero busca algo de esto en el sentido de aquellas terribles palabras. Necio vos, no te conozco. Si un tratado, si una importante negociación se desbarata, si el comercio no sale como se piensa, si se perdió el tiempo y el dinero en una empresa considerable, si se frustraron las esperanzas de una rica herencia, si se perdió un pleito en que se atravesaban los mayores intereses, si por una injusticia manifiesta se halla uno despojado de todos sus bienes, cuando no haya otro recurso en esta vida, hay por lo menos el de que todo se ha de acabar presto con ella, y el pensamiento de la muerte consuela. Pero cuando se incurrió en la desgracia eterna de Dios, cuando se nos acabaron ya los amigos y los intercesores con su majestad, cuando se cerró para nosotros el manantial de las misericordias, cuando se acabó ya el tiempo de toda gracia, y cuando ya no hay más tiempo, cuando la espantosa eternidad sucedió a este corto número de días que se perdieron, cuando se oye que Dios nos dice, en el furor de su cólera, no te conozco, no sé quién eres, cuando ya desde aquel punto no se hace caso ni de los trabajos que padecimos, ni del bien que hicimos, cuando ya no hay que esperar compasión, no hay que esperar misericordia, ¿qué recurso tendremos? Lloraremos, gemiremos, nos lamentaremos, clamaremos, pero en vano, porque si hubierais hecho la provisión a tiempo, si hubierais velado sin dormitar, ni estar ociosos, si hubierais trabajado en vuestra salvación mientras era de día, os cogió la noche, os cogió la muerte, y ya nada se puede hacer. Esa vida de 25, de 40, de 70 años sólo se te había concedido para disponerte a recibir al divino esposo. La incertidumbre de la hora en que había de llegar pedía una continua vigilancia. No te bastaba ser virgen, era menester aplicarte a cumplir con tu obligación. Tampoco bastaba tener las lámparas encendidas, era necesario tener provisión de aceite. Te dormiste, vino el esposo, advertiste que se apagaban las lámparas y que faltaba el aceite, quisiste acudir por él, pero ya era tarde. Un desmayo, un accidente hace clamar por un confesor, pedir los sacramentos, acudir a la penitencia, pero en medio de esas priesas, de esa turbación, de estos sobresaltos y congojas llega el juez. Clámase por tiempo para prevenirse, pero ignorábase por ventura que era necesario estar pronto para cuando el Señor llamase. Ciérranse con la vida las puertas de la misericordia, llámase a ellas, pero el Señor responde desde dentro, necio vos, no os conozco. Ya no es tiempo, la eternidad desdichada ha comenzado, y el mortal arrepentimiento, la desesperación, la rabia, los tormentos que comenzaron ya, no tendrán fin. Ah, Señor, ¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Y qué equivalente podrá encontrar por esta alma perdida? Asombro es ver a personas de buen juicio y de mucha capacidad ocuparse en los negocios del mundo días, meses, años enteros, separarse para esto de lo que más aman y aun privarse de todo gusto, cargar con la mortificación de estar siempre metidos en las dependencias más enfadosas, y salir del mundo sin haber pensado jamás seriamente a qué vinieron a él, ni dónde han de ir a parar cuando lo dejen. Mi Dios, qué prudentes, qué discretos fueron los santos en pensar en esto toda la vida. No permitáis, Señor, que en estas reflexiones que acabo de hacer sirvan sólo para mi mayor condenación y para mi eterna desdicha. Jaculatorias. Señor, no me arrojéis de vuestra divina presencia. ¿A dónde iré, Señor, si vos no me queréis reconocer por vuestro Hijo?
¿En dónde me esconderé si no me queréis sufrir en vuestra divina presencia? Propósitos. 1. La mayor desdicha del hombre en esta vida es vivir en pecado, y en la otra es morir en él. La pérdida de los bienes y de la salud, los mayores contratiempos, las adversidades, las presunciones, las desgracias. ¿Qué vienen a ser todos estos aparentes infortunios en el sentido más natural? En suma, todo esto no suele ser más que un vivir uno con alguna menor conveniencia, bajar algunos grados más respecto de aquellos que estaban al mismo nivel con nosotros, tener un protector, algunos amigos menos, ocupar el último lugar en el concepto de los hombres. A lo más es vernos despojados de todo aquello que fomenta la ambición, nutre la concupiscencia, irrita las pasiones, y ser despojados pocos días antes de llegar a la muerte de todo aquello que la misma nos había de arrebatar. Mas estar en pecado es ser objeto de horror a todo el cielo, vivir en desgracia de Dios, merecer todos los tormentos eternos, y morir en pecado es ser objeto de horror y de infamia, es ser una insigne fascinerosa, víctima triste de las llamas abrasadoras por toda una eternidad. No tengas horror a otra cosa que al pecado, no ceses de temer la desgracia de morir en pecado. Todas las demás cosas que se llaman aflicciones, desgracias, adversidades, miserias, todas tienen remedio, pero no hay consuelo, no hay alivio, no hay recurso contra la muerte en pecado. Procura que este horror y este temor no solo te hagan familiares, sino como naturales. Inspíralo a tus hijos y a tus criados, repitiéndoles continuamente aquellas palabras del sabio. Huid del pecado como de una venenosa serpiente, porque si os acercáis a él, os asirá y morderá. Sus dientes son como dientes de león, que despedazan las almas. Todo pecado es como una espada cortada de los dos filos, y la herida que abre no tiene cura. Ten cuidado de que se pasen pocos días sin repetir esta lección a los que están a tu cargo, y también sin repetírtela a ti mismo. 2. De hoy en adelante, guárdate mucho de abandonarte a excesos de tristeza y desolación cuando te suceda algún trabajo. Dios te quita lo que te había dado, o no te concede lo que no te debía, y quizás será pernicioso para ti. ¿A qué vienen esos desconsuelos y esas quejas? ¿Qué agravio te han hecho en negarte lo que no era tuyo? ¿Qué derecho tienen los hombres a las honras, a los empleos, a los bienes temporales que pretenden? No te aflijas, pues, sino por el pecado, y cuando te sacuda algún contratiempo, consuélate pensando que no es pecado. Por molesto, por trabajoso que sea lo que te sucediere, pregúntate a ti mismo con el profeta. Alma mía, ¿por qué estás triste? ¿Por qué te afliges y me turbas? La pérdida de este pleito no es pérdida de la gracia. Este infortunio no es pecado. Por esta desgracia no he perdido la amistad de Dios, pues ¿por qué te ha de afligirme ni desconsolarme un accidente al que al cabo no es ningún mal? No pocas veces puede más la tristeza que las máximas de la religión, pero por pocas reflexiones cristianas que se hagan se disipa la tristeza. No hay otro mal verdadero que el pecado. El colmo de todos los males, el mayor y más terrible, es morir en pecado. Sea esta verdad la materia más común de nuestra meditación. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.